Hoy vamos a seguir con nuestros webinars de planificación de cirugía guiada. En principio lo estamos haciendo con Exocad, aunque más adelante vamos a seguir con algún otro software. Y hoy lo que vamos a hablar es de la planificación en maxilares totalmente desdentados, o sea, en el maxilar edéntulo, que tiene algunas particularidades de las que vamos a ir hablando. ¿Qué sucede con el maxilar edéntulo? ¿Qué particularidad tiene? Pues el asunto es que, como sabéis, para realizar una planificación de cirugía guiada de implantes, necesitamos, lo primero es un CBCT, una radiología 3D del maxilar en cuestión. Y sobre esta colocamos lo que es un escaneado de nuestro maxilar. ¿Por qué? Porque obviamente la férula con la que terminamos nuestra planificación la tenemos que hacer sobre las partes blandas, sobre la encía, y esa estructura no nos la ofrece el CBCT. Y nos valemos siempre en los dientes, es decir, en las partes comunes que tiene un modelo de la boca el modelo de la boca del paciente con el CBCT. Son las partes comunes. Por ejemplo, en este modelo que tenéis aquí a la izquierda en rojo, a la derecha, perdón, en rojo, serían los dos molares, pero no es suficiente para lograr un buen alineamiento con el CBCT que tenéis a la izquierda. ¿Qué es, en este caso, qué es lo que se hacía históricamente? Pues se hacían dos CBCTs. Se hacía uno con unos testigos, con una plancha, como esta que veis aquí, con unos testigos radiopacos, con unos perdigones o utapercha o con cualquier artilugio radiopaco. Se hacía un TAC o un CBCT con la plancha y otro sin la plancha. Ahora, en la actualidad, como resulta que ya tenemos mucha facilidad para escanear nuestros modelos, únicamente con el CBCT, que ese es obligatorio, yo creo que en cualquier tratamiento de implantes, y un modelo del maxilar, un modelo de alginato, con eso nos vale. La particularidad es que este CBCT que vamos a hacer lo vamos a realizar con el paciente con la plancha, con los perdigoncillos estos radiopacos que lo hemos puesto y que veremos a continuación. Esto, el único problema que tiene es que es una plancha normal y corriente de resina, de una resina normal, que no sea muy radiopaca, porque casi todas sirven, pero cualquier resina con las que nos hacen habitualmente las planchas para tomar una oclusión para realizar prótesis nos sirve. Pero lo que sí es muy importante es que a la hora de realizar la radiología esté bien adaptada. Es decir, lo tiene que hacer alguien, un personal que sepa lo que es una plancha. Por eso muchas veces si lo mandamos a un radiólogo externo, no a otra clínica dental, a veces tenemos problemas porque el personal obviamente no está muy habituado a hacer un TAC y ajustar una plancha o hacerle que el paciente muerda sobre unos rodetes o sobre lo que hayamos decidido, o incluso hay quien pone un poco de pasta adhesiva de completas, en fin, el artilugio que queramos. Nosotros lo que realizamos es ponemos generalmente un rodete de cera para que el paciente muerda suavemente y lo tenga bien adosada esa plancha al maxilar cuando hacemos el CBCT. Es la única precaución que hay que tener, que el radiólogo, la persona que vaya a hacer la radiología, sepa lo que es una plancha y que debe estar bien adaptada. Entonces necesitamos estos tres elementos. El CBCT que tenemos a la izquierda, necesitamos un escaneador del modelo con la plancha puesta, es decir, esto es un escaneador que lo hemos hecho o bien con nuestro escáner intraoral o bien en un escáner de sobremesa que nos lo hacen en nuestro laboratorio de prótesis, y un escaneado del mismo modelo pero sin la plancha. Es decir, que todo lo que es el zócalo, toda la parte inferior es la misma, pero la parte activa donde está la plancha obviamente es distinta. Vamos a ver cómo situamos el escaneado maxilar
cómo le situamos en las mismas coordenadas que el CBCT, para que esté situado en relación, en la misma situación que lo tiene el paciente. Y esto lo vamos a ver utilizando el programa, en este caso ya os digo el Exocad, que es desde nuestro punto de vista el programa más fácil de utilizar, el más amigable, aunque tenga el problema de que no es el más barato, pero realmente actualmente ha bajado bastante de precio y los que queráis hacer vuestras planificaciones, yo creo que es el único software que no os va a echar para casa, es decir, que nos va a hacer abandonar la cirugía guiada, como ya explicamos en otro webinar. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a abrir a continuación nuestro programa Exoplan y vamos a hacer un nuevo caso que es, ya os digo, que va a ser un maxilar superior desdentado. Bueno, en este caso ya habéis visto que tiene un par de molares, pero 2 molares no es suficiente para alinear un maxilar un escaneado maxilar, alinearlo al CBCT. Se presta a errores. Vamos a darle un nombre al paciente, le llamamos evento LinkedIn, y aquí lo que vamos a ponerle 4 implantes que van a estar, vamos a decir que es planificación de implantes, es decir, atornillado oclusal significa que es un implante. Vamos a ponerle, por ejemplo, en el 15, en el 13, en el 23 y 25. Y en los otros vamos a poner, para hacer el acerado, vamos a decirle que llevarán coronas. Luego veréis por qué lo hemos puesto. Espera, perdón, que lo pongo. Bien, guardamos nuestra planificación y ahora lo que vamos a ir es a buscar, lo primero, el TAC, el CBCT. Nos va a abrir la parte, digamos, de planificación. Nosotros ya veis que aquí en el escritorio tenemos una carpeta con el nombre de Anónimo, que es donde tenemos nuestros archivos. Aquí nos dice que seleccionemos dónde está el TC. Como os he dicho, le tenemos en el escritorio, en una carpeta que se llama Anónimo, y aquí ya nos dice que hay un estudio de 512 imágenes que nos lo va a abrir ahora mismo. Bien, ya le ha abierto, hace una composición de las imágenes. Ya hemos visto en algún otro webinar que hay diversas formas de verlo, pero vamos a ir siguiendo la pauta. Este programa, ya os digo, es muy amigable. En cuanto lo usáis 1 o 2 veces, habéis visto usarlo un poco, enseguida ella, porque tiene un asistente que es bastante fácil de usar. Aquí lo que nos está diciendo es que hagamos la radiografía panorámica, simplemente moviendo el botón subimos en la parte de abajo a la zona que queremos ir y ya nos lo pone, luego ajustamos cómo va a ser la visión panorámica. Esta visión de cara a la planificación no tiene mayor importancia, lo que sucede que como estamos acostumbrados a la visión panorámica para orientarnos nosotros en la boca, pues viene muy bien, pero en realidad la panorámica no es una imagen verdadera, es una composición falsa de los maxilares. Bueno, una vez que ya lo tenemos preparado, aquí nos vamos a ir a la composición 3D que hacéis. Si os dais cuenta, tenemos distintas formas de verlo. Lo podemos ver como radiología, pero como ahora lo que queremos es unir el escaneado que vimos antes a este TAC, si os dais cuenta aquí veis un testigo, el otro aquí, los 2 molares, y veis que aquí también está se ve la plancha de resina. Bien, normalmente lo que hacemos es, lo primero es recortar esta imagen
por dos razones. Primero, porque es muy grande y no nos sirve para nada todo lo que no vamos a utilizar. Y segundo, para que el ordenador, en función de su potencia, vaya más fluido, porque el manejar imágenes 3D, pues dependiendo del ordenador que tienes, pues le cuesta más o menos moverlo porque son multitud de imágenes. Entonces lo quitamos, pues por ejemplo, por arriba, bajamos hasta los maxilar superior, pues hasta esa zona. La parte de abajo, en la parte inferior, la base, podemos quitar, sin llegar a tocar esos molares, en el frente, la parte posterior, podemos quitar todo esto, ¿vale? Y un poquito a los lados también podemos reducirlo para que el ordenador vaya más fluido. Siempre sin llegar a tocar nada de las partes que vamos a utilizar. En este caso ya hemos visto que es el maxilar superior. Veis que aquí tenemos unos desplazables para tener más o menos artefacto, vamos, más partes blandas encima, que es lo que todo este difuminado que se ve. Bien, ahora nos pide que alineemos la malla al TC, a la radiología. Vamos a buscar esa malla, que la tenemos también en el escritorio. Y aquí le he llamado maxilar con plancha. Veis que este es el escaneado, veis la plancha, los testigos. Lo abrimos y nos lo va a situar al otro lado del TC. Siempre podemos ampliar, disminuir, mover esto si queremos un poco más, un poco menos. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Lo primero que nos pide en este cuadro es que unamos 3 puntos que sean comunes. Podríamos usar los molares, que obviamente son comunes, pero bueno, vamos a usar los testigos estos que tenemos aquí. Este tiene un escaneo un poco deficiente. Esta otra bola, que sería esta, y esta otra, pues sería esta. Ahora, cuando le damos al siguiente paso, nos ha hecho una primera aproximación. Pero si os fijáis en la parte de la derecha, veis que la aproximación pues deja mucho que desear. Entonces, nos dice que marquemos las zonas relevantes. ¿Qué es esto de las zonas relevantes? Pues bueno, ¿cuáles son las zonas comunes que queremos que se fije el software para unir las dos estructuras? Es decir, unir el escaneado al CBCT, al TAC. Y entonces lo que nos dice es que las pintemos. Un pincel, dice, una zona común, obviamente, es esta. Otra zona común son las bolitas, que las pintamos de esta forma. Pero si os dais cuenta, aquí también se ve la plancha, que es esto. Entonces, así le damos más datos, porque lo que va a hacer el software es empezar punto a punto para llegar a unir perfectamente toda esta estructura a esta otra. También tenemos este molar. Veis que este molar tiene mucho artefacto, no lo unirá tan bien. Entonces, simplemente con esto ahora damos siguiente y vamos a ver cómo lo hace. Este programa lo que nos da es una guía de colores, como veis aquí abajo, es decir, 0. Cuando la unión es 0 es que es azul, y cuando es de una décima de milímetro llega al rojo. Entonces, si os dais cuenta, aquí tenemos todo esto que es azul, toda esta zona que hemos pintado lo ha unido perfectamente, las zonas de los testigos y este molar. Este otro, si os fijáis, aquí lo quito, tiene mucho artefacto y por eso no lo ha unido tan bien. Pero podemos dar por correcta esta alineación porque las zonas que hemos pintado nos las ha hecho pues que tiene una unión pues, del orden de las centésimas, porque lo máximo es una décima y fijaros que estamos entre azules y verdes en todas esas zonas. Bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Decirle que continuamos con una
aceptamos la alineación y continuamos. Vamos aquí en la parte de arriba a ocultar lo que es el CBCT y vamos a poner el modelo que ya le hemos alineado, como veis, ya está alineado al escáner. Bien, pero este tiene una plancha y esto no nos sirve para hacer nuestra guía quirúrgica, que es lo que queremos hacer al final. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos al modo experto, es decir, quitamos el asistente y en las herramientas le decimos añadir y quitar malla y añadimos, vamos a añadir el otro modelo que os enseñé al principio, el modelo escaneado sin la plancha. Le añadimos pues como queramos, nos da exactamente igual por lo que vais a ver después. Digamos, como visualización genérica de malla, cargarle, que es ir a buscarle. El maxilar con plancha, recordad que era el que tenemos ya en pantalla. Y este otro es el maxilar, que aquí le veis, en que le hemos escaneado sin la plancha. Nuestro modelo que hicimos en alginato y vaciamos en escayola, le tenemos aquí y le abrimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, primero lo movemos con el ratón y con la tecla mayúsculas para ponerle aparte. Una cosa que tiene este software que no me gusta nada es que no tiene preferencias. Es decir, lo que hace, lo hace siempre, no te guarda no te guarda tus preferencias y siempre hace lo mismo. Por ejemplo, siempre usa transparencia y siempre usa estas coordenadas, que son un latazo. Lo único que te dan muchas veces es la lata, que te quita, te hace perder visión. Y tienes que quitarlas, lo cual es bastante molesto. Bien, voy a quitar el tag, entonces nos queda este archivo que no tiene, este STL que no tiene plancha y el que ya habíamos alineado a nuestro escáner. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alinear este modelo, el que está en amarillo, le vamos a alinear al otro modelo que ya está alineado a nuestro escáner. Para ello, ¿qué hacemos? Le decimos alinear malla. Entonces, aquí nos dice lo mismo, que fijemos un punto primero en la malla flotante, es decir, en la que y que busquemos cuál es el homólogo en la otra. Nos basamos en lo que es el zócalo, que ya os dije que eran comunes, porque es el mismo modelo que hemos tomado al paciente y luego lo hemos escaneado con y sin la plancha. Buscamos otro punto, puede ser el molar perfectamente, y por ejemplo aquí pues el otro molar, o incluso si queremos esta parte de aquí entre estos dos poros que tiene, pues lo ponemos ahí, que son, para que no lo vea bien, ¿dónde está? Aquí. Le damos a alinear y vais a ver cómo ahora ha cogido el amarillo y lo ha puesto encima o sea, unido al primer modelo. Pero ahora le damos un ajuste óptimo para que haga un ajuste más fino, porque ahí ya veis que no está demasiado unido. Y ahora lo está haciendo esa maniobra de unir punto a punto. Lo mismo tiene la guía de colores y como veis, todas las partes comunes, lo que es básicamente la parte del zócalo y los molares, pues está en color azul o no llegar siquiera casi ni al amarillo. Es decir, que está bien alineado. Luego aquí cerramos y aceptamos. Entonces ahora tenemos un modelo y el modelo original. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es este modelo, el modelo que acabamos de alinear, el modelo sin plancha, que ya está en las coordenadas del CBCT, las coordenadas del paciente. Le vamos a guardar la escena como un STL.
Esta es la parte, si quieres, un poco más liosa, pero bueno, es muy sencillo. Vamos a guardarle donde queramos. Le vamos a guardar en esas coordenadas, le vamos a guardar en la misma carpeta que lo teníamos, STL, le llamamos maxilar, vamos a decirle maxilar alineado, ¿eh? Porque es el maxilar que ya está alineado a las coordenadas y lo guardamos. ¿Guardar la escena? Sí, guardar solo los objetos visibles, es decir, que nos guarda solo ese que está en pantalla. Y muy importante, utiliza el sistema de coordenadas originales de los datos del CT. Es decir, que nos les va a guardar, nos le va a guardar de acuerdo a las coordenadas de nuestro TAC, de nuestro CDCT. Bien, el problema que tiene Exoplan es que no nos permite ahora el cambiar de modelo para hacer la guía. Es decir, bueno, este que sea el modelo de verdad, el modelo de la boca real del paciente. Y entonces lo que tenemos que hacer es cerrar y volver a entrar. Vais a ver que va a ir muy rápido. No guardamos la escena y volvemos a entrar y veréis lo que vamos a hacer. Es muy sencillo también. Es decir, lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho hasta ahora, pero vamos a usar este modelo que ya está alineado a las coordenadas del escáner. Vamos, perdón, del TAC. Vamos al escritorio, abrimos, igual que antes, esto es lo que estamos repitiendo. Cuando hagamos el siguiente webinar que vamos a usar, RealGuide, vemos que ahí es más fácil este paso porque simplemente cambiamos, le decimos que esta es la anatomía y que el otro es una malla sin más y nos lo va a hacer sin necesidad de salir y volver a entrar, que es un poco latazo. Pero bueno, veréis que ahora esto va muy rápido porque no tenemos que hacer ninguna de las operaciones que hemos hecho antes. Tenemos que ir ahora a buscar el archivo que habíamos guardado antes, que es en la carpeta que tenemos en el escritorio, en este caso. A ver. Aquí está maxilar alineado. ¿Le veis ahí? No se ha verificado, pero ya está en distinta posición que estaba antes. De aquí le decimos que continuamos con la alineación, aceptamos la alineación. Vamos a verlo otra vez. Veis que está, en este caso ya está en su sitio, porque lo habíamos hecho antes. Entonces aceptamos la alineación de la... Ahí eso lo vamos a pasar porque no necesitamos para nada el seno maxilar, que es que te hace una malla si quieres, pero una cosa que no vale para mucho y no... Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí un encerado virtual que nos guíe pues, en la emergencia de nuestros implantes, que vamos a colocarles luego en relación a las coronas. Entonces nos dice que pongamos la parte distal del diente 15, que sería aproximadamente, digamos, como por aquí, y que pongamos la parte distal del 25, que sería aproximadamente por aquí. Esto es un encerado, es un encerado de aproximación, que podríamos tener un encerado, podríamos haber metido ahí un encerado hecho perfecto, pero lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle bien en la línea media, le giramos un poquito, vemos. Entonces, simplemente para tener una guía. Si quisiéramos ser muy precisos, tendríamos que haber hecho un encerado, que lo podemos hacer virtual en Exocad, en otros programas, o que nos lo haga nuestro laboratorio, nos hace ahí un encerado, nos ponen unos dientes de tablilla, lo escanearíamos y lo podríamos poner ahí. Pero para esta sesión didáctica nos vale de esta manera. Podemos casi ampliarle un poco y llevarle.
Esto se le coge, veis que he puesto aquí que mueva todos a la vez, podríamos mover de uno en uno si queremos, pero bueno, yo os digo que como es para tener una aproximación. Bien. Bien, y ahora vamos a empezar a poner los implantes. Lo primero quitamos, esto es lo que os decía, veis que siempre nos pone ahí los planos de las coordenadas, nos pone el modelo, todo nos lo pone con transparencia, que siempre tienes que ir, cada uno con sus gustos, pero tienes que ir y ponerlo ahí, en fin, ponerlo para verlo mejor, ¿no? Vamos a escoger, seleccionar para el diente 15 que hemos empezado, podemos empezar por el que queramos, seleccionar un implante. Aquí tengo, por ejemplo, el implante Sira. Vamos a empezar con uno de 11 milímetros. Veréis ahora que esto se puede cambiar rápida e inmediatamente. Y es el 15, nos ha dejado aquí la corona del 15, donde la hemos colocado nosotros. Está un poco distal, pero bueno. Y entonces aquí veis, ¿no es cierto? Si queréis tener más contraste, podéis manejar brillo y contraste en esa zona. Bien. Entonces le llevamos ahí a la corona. Ya de momento vemos que este implante es excesivamente largo, porque tendríamos que ir aproximadamente hasta aquí, que sería el borde crestal. Todo eso estaría dentro del seno maxilar. Si movemos esta bolita, lo que está es girando el maxilar alrededor del implante, para que veamos cómo está rodeado de hueso o no. Bien, lo primero que vemos es que es largo. Bueno, pues vamos a cortarle. En este caso vamos a prescindir de poner elementos angulados, que podríamos hacerlo en función de las librerías que tenga acreditadas el fabricante, que siempre nosotros es lo que usamos. Huimos de hacer componendas, sino seguir las instrucciones del fabricante, porque lo que se trata es de que lo que hagamos aquí sea muy preciso cuando lo llevemos a la boca. Entonces hay fabricantes que disponen de aditamentos angulados, o de los multi-unit o de el tipo que sea, y hay otros que no disponen de ello, porque esto, quien lo introduce en el sistema es el fabricante, es Exoplan. Una vez que el fabricante de los implantes, en este caso Sweden Martina, se les ha enviado, lo han aceptado, lo han revisado y demás. Hay una serie de leyes comunitarias que impiden, o sea, que protegen estos software por si acaso tuvieran errores, para que rápidamente sean solventados por la empresa. Que hace poco ha habido una alerta sanitaria aquí en España porque una fábrica se había equivocado, y una fábrica de cierta importancia además, se había equivocado con la longitud de uno de los modelos y le sobraba 1 milímetro, lo cual, claro, si andas cerca del nervio dentario, pues puedes tener un disgusto. Bueno, aquí vemos, no sé si habéis visto que lo que he hecho ha sido disminuir la longitud del implante, porque para que no entre en el seno, podemos mover bien con las bolas, como dije antes, o arrastrando con el ratón para ver cómo nos va a quedar nuestro implante. Este es un poco corto, pero ya está. También podemos ir aquí donde pone el implante y podemos escoger otro dentro de este modelo que hemos escogido, pues los que existan, más fino, más largo, más corto. Él siempre te va a dejar, no te va a mover la cabeza de su sitio, te va a mover la longitud. En este caso hemos llegado a que era de 8,5. Bien. Y otra cosa que nos pide es que qué anilla vamos a usar, que también son las anillas que el fabricante dispone, ¿no? Y que es quien nos provee de ellas. Veis que ya nos la ha puesto ahí la anilla. Si yo quito aquí la anatomía, pues veis por dónde sale la anilla. Como veis, este implante hay que modificarle porque su emergencia, salvo que fuéramos a poner algún aditamento angulado,
no es muy correcta, saldría demasiado a vestibular. Vamos a ver si podemos modificarlo. Que ves, con facilidad podemos mover la angulación y dejarla más correcta, más en relación a ese diente que hemos puesto en nuestro encerado virtual. Muy bien, bueno, pues ahora ya tenemos que ir al siguiente implante. Por defecto nos va a coger el anterior, lo mismo le podremos cambiar. En este caso, como veis que hay extracciones recientes y hay un déficit aquí, necesitamos poner un implante bien largo para que haya anclaje transapical. Así que vamos a modificarle y vamos a ponerle más largo. Vamos a ponerle de momento de 13 milímetros. ¿Veis cómo nos lo ha vuelto a poner con transparencia? Y lo tenemos que volver a quitar. Y además a mí no me gusta ver estas cuadrículas porque no me dejan verlo bien. Pues siempre tengo que quitarlas. Bien, pues ahora vamos a ver. También en partes del implante, otra cosa que conviene poner son los canales, las chimeneas de los implantes para ver mejor por dónde te van a salir. Ya os digo que salvo que fueras a utilizar algún tipo de aditamento, pues esta emergencia pues no sería favorable. Entonces vamos a ver cómo la podemos modificar. Aquí movemos los manejadores y vamos viendo cómo nos queda nuestro implante y sobre todo, que es lo más crucial, cómo emerge en relación a nuestro encerado. Aquí la cresta está un poco más baja, le podemos bajar. Movemos en realidad aquí lo que estamos moviendo es el TAC alrededor del implante para ver de colocarle en el sitio más adecuado. Aún así, todavía si pudiéramos, vemos la visión, la vista vestíbulo palatina, vamos a introducir, a ver si podemos un poquito más la chimenea. A mí me gusta más, salga casi en el cíngulo del canino. Damos una vuelta a ver cómo está. Aquí es donde está el defecto de la extracción, que hay otra cosa, podríamos incluso ponerle un implante más largo para obtener más anclaje. Más anclaje ahí ya depende de los gustos del cirujano. Bien, entonces ya le podemos dar bueno, tenemos casi 2/3, la mitad tiene muy buen anclaje. La parte más coronal, obviamente, si hay una extracción, pues reciente no habrá tan buen anclaje. Vamos al siguiente implante, en este caso al 23. Veis que ahora nos pone un implante de 15 milímetros porque siempre nos coge el anterior, pero lo podemos cambiar con facilidad. Bien, aquí lo primero que vemos, si os fijáis, esta cresta es más estrecha, entonces quizá aquí podemos o debemos poner un implante un poquito más estrecho, porque este va a estar, si no, demasiado cerca de... Vamos a quitar todo esto que os digo que me sobra siempre, las dichosas cuadrículas, y ponerlo en...
sin transparencias para verlo correctamente. Vamos a situarle más hacia el cíngulo, pero sin que salga de la cortical, claro. Entonces ya os digo que aquí, si os dais cuenta, la cortical palatina y la vestibular están quizá demasiado cerca. Entonces lo que podemos es ver qué otras opciones tenemos. Entonces, a ver, bien, pues no sé qué ha pasado aquí con el implante de 3,8. Pero bueno, vamos a situar este en su lugar. Vamos a llevarle más al cíngulo. Giramos un poco aquí sin que llegue a la cortical. La más peligrosa en este caso siempre es la cortical vestibular porque la palatina está más protegida por la fibromucosa palatina. Todavía me gustaría un poco más, pero yo creo que va a quedar más. Vamos a ver cómo está aquí. Tenemos un problema, como veis, que está en el septo entre dos extracciones, entonces en estos casos es mejor irnos a un alveolo. Vamos a ponerle en la zona del 22 en vez del 23 y lo que vamos a hacer es ponerle de 5 milímetros, un poquito más grueso para que tenga mejor soporte. Aquí, bien, vamos viendo, veis que ahora estamos dentro de una alveolo post-extracción, pero el implante está soportado por hueso sano. Si le ponemos en el tabique, en este tabique interproximal o incluso en este otro, que hay aquí un alveolo más pequeño, nos iba a quedar con muy poco entonces. Veis que esta es la extracción, entonces nos vamos. Pero ahí está mejor. Muy bien. Ya veis que ahora está bastante. Podríamos, si acaso, ponerle incluso más largo, porque no llegamos a fosas nasales, ni seno, ni ninguna estructura que nos pueda dar algún tipo de problemas. Y vamos a ir ya con el siguiente implante, que es el 25. Obviamente este va a ser larguísimo para esta zona y lo primero que tenemos que hacer, vamos a buscar exactamente dónde le podemos poner. Lo primero voy a cambiarle tanto de longitud como de diámetro.
Ya veis la lata que da esto de las transparencias, pero bueno. Y ahora, pues lo mismo que hemos visto antes, pues tenemos que ir moviendo el implante para ponerle en la situación que nos convenga a nosotros. Veis que esta es una zona que está bastante mal. Hay muy poca cantidad de hueso. Podríamos pensar en ir a ponerle, que a veces es como hemos hecho antes, a un alveolo post-extracción, que puede ser, nos va a dar más longitud y nos va a dar buen soporte en los lados, o mejor soporte, mejor dicho, porque tampoco es que sea muy bueno. Pero veis que aquí, en la parte anterior, ya en la parte palatina, hay demasiada pérdida ósea y no va a ir bien. Entonces vamos a ir a ponerle donde habíamos estado al principio. Será preferible ponerle un poco más. Veis que esto lo podemos mover también con el ratón. Vamos poniéndole en su sitio y vamos moviendo para ver cómo andamos de anclaje. Justillos andamos en este, pero... Y en cuanto a dirección, pues está en relación a la corona, podemos moverle un poquito. Ahí está mejor. La cortical la libra, pelín justo, pero bueno. Y si acaso podríamos ponerle un poco más chico, pero es preferible coger la cortical sinusal, que nos dé un poco más de anclaje cuando estamos en situaciones como esta, que dejar un implante excesivamente corto, sobre todo en el maxilar superior y con este hueso tan deficiente, o que le falta tanto por cicatrizar. Bueno, pues entonces ya hemos puesto nuestros implantes y entonces a partir de ahora lo que vamos a hacer es diseñar lo que es la guía quirúrgica, que ya en realidad eso es bastante más fácil que esto anterior. Bien, habéis visto que hemos dado a siguiente. Nos va a pedir que confirmemos la planificación. Esto lo tiene que confirmar siempre el cirujano responsable del paciente, obviamente. No se puede hacer de otra manera. Y ahora lo que nos va a hacer, el programa nos va a hacer un modelo quitando todas las retenciones que pueda tener ya veis que nos las ha pintado ahí, las zonas retentivas, para hacer nuestra férula. Ahora está haciendo un modelo encima de pero sin retenciones, un modelo liso para que nosotros podamos diseñar nuestra férula quirúrgica. ¿Veis? Nos ha hecho este modelo, nos ha puesto las anillas virtuales y los soportes de las anillas. Y ahora lo que nos pide es que pintemos nosotros por dónde va a ir la férula, que digamos qué grosor va a tener. El mínimo son 2,5, el aconsejable son 3 milímetros de grosor. Y con el botón derecho del ratón vamos pintando por donde queremos que vaya nuestra férula. Hay que tener cuidado de no hacer la férula con excesiva retención, es decir, esta obviamente no vamos a tener problemas. Incluso en función de los gustos del cirujano podemos poner algún pin de retención, que lo veremos en otro webinar. Pero la mayor parte de los cirujanos con los que trabajamos prefieren poner enseguida un implante y cuando hay algún diente, como es este caso, que usar pines de retención. Pero ya os digo que lo veremos más adelante. Y aquí ya tenemos nuestra férula, le hemos dado a aplicar para ver si
Si nos parece que es demasiado grande, quizás sí. Podemos modificar. Lo que os decía es que no conviene bajarlas mucho porque luego puedes tener dificultades en los dientes, quiero decir, no hacerlas muy retentivas, porque aquí igual luego tienes problemas para meter y sacar la férula. Entonces modificamos esto lo modificamos y vemos cómo nos va a quedar. Bueno, vamos a darla por buena, un poco más corta la podemos hacer también. Bien, pues ahora está, le damos siguiente y ya nos va a hacer la férula, nos la va a hacer. Nos dice si queremos poner algún tipo de ventana para ver si está bien ajustada. Es decir, hacer un agujerito para que el cirujano vea que está bien adosada, en este caso, a la mucosa. También nos dice si queremos poner unas cuantas cosas, texto, que nos pone el nombre por defecto, pues el que teníamos, evento de LinkedIn. Podemos poner aquí el nombre que queramos y ya con esto nuestra férula está terminada. Podemos retocarla en el paso siguiente. Pues si hay alguna parte que está especialmente débil o que queramos o queremos suavizarla, pues lo podemos hacer. Podemos añadir, podemos suavizar si queremos. Hay unas zonas que no nos deja, como son los límites, como son las anillas. Obviamente no nos deja retocarlas porque ahí es donde tienen que entrar las anillas metálicas. Y con esto hemos acabado la planificación. Veis que nos ha dejado aquí un agujero para que cuando la pongamos en la boca veamos que está bien adaptada. Y nos va a dar, además de lo que es el archivo STL de la férula para imprimirle en nuestra impresora 3D o nuestro laboratorio que nos lo haga, nos va a dar un par de PDFs en el que nos dice qué implantes hemos puesto, qué anillas vamos a llevar, es decir, todos los datos que son necesarios para pedir nuestros implantes. Y también en otro PDF nos da datos acerca de la cirugía, de cómo van situados los implantes, el tipo de implante que va en cada diente, una serie de medidas, de ángulos, etcétera, y una serie de cortes radiográficos para poder evaluarlo antes de comenzar la cirugía en el paciente. Nos da un informe bastante extenso de cómo hemos hecho la planificación. Bien, pues con esto ya hemos acabado el evento de hoy. Es decir, la misión de este evento era el ver qué hacer cuando no tienes un maxilar desdentado totalmente, o como, bueno, en este caso tenía 2 dientes, que para los efectos de planificación de cirugía guiada es lo mismo. Veis que con este software se hace de manera bastante sencilla, quizá para los que no estáis acostumbrados a hacer planificaciones en el ordenador, pues lo veis un poco complejo, pero os aseguro que es bastante más fácil de lo que parece con este software. Hay otros que realmente hacen lo mismo, pero son menos amigables. También les vamos a ver porque también es verdad que tienen más
más cosas que puedes hacer. Pero este es el más amigable. Este también tiene muchas más cosas que hacer, pero veis que con este asistente que tiene va la cosa guiada, va bastante bien, excepto el paso este que tienes que dar una vez que has alineado tu escaneado del maxilar, tienes que ir atrás y volver a empezar porque ya le tienes alineado. No nos permite cambiar, hacer un cambio de mallas. Y eso que esta versión la tenemos desde hace unos pocos meses o una cosa así.